Dios nos bendiga a todos en gran manera. Hoy continuamos una lección más para nosotros compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos, aleluya, a compartir esta hermosa lección que tenemos en esta gloriosa oportunidad. Es la lección número 10, como puedes ver, aleluya, de el material de Patmos. Es una lección interesante de una serie que trata sobre diferentes parábolas que el Señor Jesucristo estuvo impartiendo durante su ministerio terrenal. Vamos así de inmediato en esta lección número 10 para que podamos comprender el significado de una parábola muy interesante. El tema de la lección es: necesitamos velar espiritualmente. Y sabes que tenemos una comparación de dos siervos. Un mismo Señor que le asigna a una tarea a dos siervos y cada uno toma una actitud diferente con su encargo. De esta lección vamos a tomar las enseñanzas que el Señor Jesús trae para nosotros en esta gloriosa oportunidad. Oremos para pedirle a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, que nos bendiga y permita que esta lección nos edifique y que esta lección, aleluya, sobre todo tú y yo, pongamos en práctica las enseñanzas aprendidas en la Sagrada Escritura. Padre, bendice esta lección que vamos a compartir hoy. Abre nuestro corazón el entendimiento, la capacidad de entender y sobre todo la oportunidad que nos dé de ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Seguimos. El texto áureo dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Esta lección está basada en la lectura. Puedes buscar en tu Biblia, en tu celular o cualquier dispositivo que tengas o medio en Mateo 24. Vamos a leer del verso 45 hasta el verso 51. Y dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, amado hermano, ¿sabes qué? Tenemos aquí una serie de enseñanzas que comienzan desde el versículo 24, perdón, el capítulo 24. Si tú tomas la Biblia y lees todo eso, te vas a encontrar con una serie de enseñanzas, acontecimientos y hechos proféticos, escatológicos y futuristas que el Señor Jesús les está enseñando a sus discípulos. Y en medio de esa enseñanza de los acontecimientos futuros, del arrebatamiento de la iglesia, de su segunda venida, ahí el Señor pone de manera, ¿verdad?, muy bien ubicada esta parábola, dando a entender que lo más importante no es saber el momento en el que Él viene, sino el estado en que nos encontremos cuando Él venga. Hay mucha gente que está preocupada por saber qué día viene Jesús, pero Él no está preocupado porque tú sepas qué día Él viene, sino que tú estés preparado cada día pensando que es el día de su venida. Porque precisamente no sabemos el día y la hora que Él va a venir. Pero si vivimos cada día preparados, esperándolo, el día que Él venga no nos tomará por sorpresa. Aquí podemos nosotros tener en la lectura que vimos el encargo que se le hace a esta persona. Vamos a interpretar esta parábola: el siervo bueno y fiel. Aquí lo que vemos es un señor
que desea dejar bajo la responsabilidad de un siervo, es decir, un sirviente, uno que trabaja para él, un empleado, un trabajador de este señor, y él necesita dejar a alguien encargado porque él no va a estar presente, y decide dejarle el encargo de poner en sus manos la responsabilidad, ¿sabe cuál? De cuidar a los demás siervos, cuidar a su casa. Todo lo que había en la casa, dejarlo en manos de esas personas. Aquí tenemos un primer siervo, el cual fue fiel y prudente, y otro que no lo fue. Pero vamos a concentrarnos en el primero. Este siervo sabe que a él se le ha asignado la tarea. Él no es dueño ni de la casa, ni de los bienes, ni de las propiedades que allí están. Él sabe que él lo que debe ser es un buen administrador. Tú sabes que tú y yo debemos ser buenos administradores de las cosas que Dios nos entrega. Pero aunque esta parábola me parece muy bien aplicada para las personas que dirigen obra, ministerio, vamos a aplicarla también personalmente. Porque también a ti y a mí Dios nos ha encomendado cosas que debemos hacer. Y debemos ponernos en sus manos y pedirle que nos ayude. Pero nosotros hacer la diligencia de lo que nos toca hacer. Entonces, este siervo se le asigna, consciente de su papel, de que él no es el dueño, decide qué hacer. Dice aquí que él lo puso para que les dé el alimento a tiempo. ¿Y qué pasó? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciéndole el encargo que él le dejó. ¿Qué le dejó el Señor? Que le diera alimento a su casa. Fíjate que él lo deja para que alimente. Dios nos encarga a nosotros un trabajo para que ayudemos a los demás, para que cooperemos con los demás, para que el trabajo que hagamos no sea para beneficio nuestro. Dios no le dijo, Cristo no le dijo, el Señor no le dijo, mira, aliméntate tú y que los otros no se alimenten. No, tu trabajo es darle alimento a tiempo, es cuidarlo. Dar alimento no era solo, era un aspecto amplio, lo que significaba cuidar, proteger. Y es lo que Dios quiere de sus siervos, de ti y de mí, que nosotros en la obra sepamos que estamos para cuidar de los demás, para ayudar a los demás, para alimentarlo, no solo espiritualmente, como dice la palabra de Dios, sino cuando tengamos la oportunidad, ayudar a nuestros hermanos que menos pueden. Qué ¿verdad? Buena labor. Así cumplimos como este siervo, porque el Señor dijo que lo halló haciendo así, que lo halló cuidando su casa. Pero tenemos un siervo malo. Bueno, ¿qué hace el mal siervo? Lo que hace el mal siervo, como dice aquí, es: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿qué hizo él entonces? Bueno, como él vio que estaba tardando su señor, dijo, él no se va a dar cuenta de lo que yo voy a hacer. Cuando él esté más o menos llegando, yo arreglo la situación y resuelvo todo. ¿Y qué se hizo él? Comenzó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Comenzó a maltratarlo. A sus consiervos. O sea, personas que también, igual que él, eran siervos del Señor. Dios no le agrada que nosotros menospreciemos a los demás. La palabra de Dios exhorta que no debemos menospreciar a nadie, sino que debemos amarlos, igual que a nosotros mismos, y valorarlos como personas y creación de Dios. Tanto a las personas como todo lo que Dios ha creado en la tierra. Debemos valorarlo y darle su importancia como parte de la creación de Dios. Entonces, este siervo dice, bueno, mi señor no estará aquí.
ahora es mi oportunidad. Hay gente que realmente no se le puede poner en sus manos a que administren. Hay gente que no saben administrar, hay gente que no pueden tener recursos porque los mal utilizan, se apropian de lo ajeno. En el tiempo que están creen que son dueños. Eso le pasa mucho a personas que a veces están en el medio político, de que cuando llegan a una posición creen que son dueños de las cosas que el pueblo pone en sus manos. Pero también hay gente que trabaja en empresas, que cuando se les da una responsabilidad son muy buenos cuando son trabajadores. Y uno, por su buen desempeño, hasta a veces le da la oportunidad de escalar. Pero realmente hay personas que no saben escalar. Y entonces toman decisiones muy desafortunadas con relación a la responsabilidad que se le ha asignado. Ojalá que si algún día Dios te permite escalar un lugar de importancia o escalar una mejor posición dentro de la empresa que tú estás, y ojalá que así sea, tú seas como el siervo fiel, que administra bien lo que ponen en sus manos, para que suceda lo que sucede al final de esta parábola. Que al buen siervo, el amo, ¿verdad? Lo que lo puso en un lugar más alto por su buen comportamiento, por su buena administración. Él lo que hizo realmente fue hacer lo que se le había pedido, hacerlo con eficiencia, hacerlo con responsabilidad. El siervo malo, bueno, dice su señor, Talda decidió no acatar las órdenes que le habían dado. Quizá, no sé si fue intencional o no, quizá es posible que él piensa, aquí lo que hay que poner mano dura, aquí lo que hay que maltratar a la gente, aquí lo que hay que golpear a la gente, aquí lo que hay que obligar a la gente, porque así que la gente entiende. Pero el amo no le había pedido eso. El amo le había pedido que los alimentara a tiempo, que los cuidara, que velara por ellos. Pero él decidió usar otro método. Tal fue así su descuido, que dice las escrituras, que él se fue a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué significa que se fue a comer y a beber con los borrachos? O sea, que se volvió una persona que no estaba en sobriedad. La persona cuando bebe pierde la sobriedad. Un administrador que pierde la sobriedad pierde la capacidad de administrar bien y de tomar buenas decisiones y de hacer cosas correctas. Y Dios no quiere que eso pase en su obra. Por eso te exhorta a ti a que tengas cuidado de que no caigas en grupos que te acompañen, que te puedan desviar, que te puedan llevar por mal camino, que te puedan llevar a tomar malas decisiones con relación a tu ministerio, con relación a la obra, con relación a tu responsabilidad de lo que Dios ha puesto. Porque a veces nosotros creemos que un ministerio es, bueno, algo grande, donde hay varios evangelistas, gente que adoran. Eso es uno de los ministerios, pero también el que Dios te ha puesto a ti, trabajar con los niños, dar clases en la escuela bíblica, enseñar, quizás en la danzarina, eso es un gran ministerio. Úsalo para la gloria de Dios y asúmelo con responsabilidad. Este siervo malo, mis hermanos, miren, decidió no hacer lo que se le encomendó. ¿Y qué pasó? Fue reprendido. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a ir observando lo que acontece. Entonces, mientras el primer siervo fue fiel y el segundo fue malo, ¿qué pasó con estos dos siervos? Dice en el verso 50 y 51, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Qué le pasó al malo? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mientras que en el 47 dice, ¿qué él hizo con el primero? Lo puso sobre ¿qué? Sobre todos los bienes. ¿Por qué lo hace así? Porque es un buen administrador. Pero fíjate que nosotros debemos alimentar. Qué bueno, ¿verdad? ¿Con qué estás alimentando tú a los consiervos tuyos? ¿Qué alimento le está dando? Vamos a alimentar realmente a la iglesia. Vamos a darle lo que los alimenta. Siempre yo comparto, le digo a los hermanos cuando compartimos en la iglesia, el niño le gustan los dulces, pero ningún padre quiere alimentar a sus hijos con dulces. A veces hay papás, sobre todo aquellos que no son muy responsables, que como saben que al niño le gustan los dulces, cuando lo van a ver lo que le lleva es un dulce. Pero el padre responsable, que está en la casa normalmente lidiando con los compromisos financieros generales de esa personita, de ese bebé, de esa criatura, él no puede estar desperdiciando dinero comprando dulces y
comprando helado cuando sabe que lo que necesita ese niño es alimentación, educación y salud? Por lo tanto, él compra cosas que lo puedan alimentar. Pero mucha gente por ahí que quiere congraciarse y hacer sentir feliz al niño, y el niño en su inocencia, pues piensa que el que le da un dulce o un helado le dan mejores alimentos. Pero sabemos que no. Sabemos que eso no es el alimento que él necesita. No es que uno no se pueda comer un dulce, no es que uno no se pueda comer un helado, es que no puede basar su vida comiendo ese tipo de comida, porque no tiene nutrientes. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque a veces uno quiere darle a los hermanos lo que les gusta. Los hermanos lo que quieren es, supongamos, cantar nada más. Pero solo con cantar se van a alimentar. Si yo tengo una hora, media hora para dedicarle a la iglesia, ¿qué tiempo le voy a dar? Porque puede ser que yo no le esté alimentando adecuadamente y se me desnutra la iglesia, se me desnutran los hermanos. Entonces, tenemos que alimentarlo, darle un poco de todo para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca saludable, para que la iglesia avance conforme a la voluntad que Dios tiene para con su pueblo. La verdad es que la palabra de Dios dice que esta persona será castigada duramente, el siervo malo. Ojalá Dios nos libre a nosotros de caer en ese renglón. ¿Y con quién pondrá su parte? Dice aquí, con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora la pregunta es, ¿quién es un hipócrita? Hipócrita para Jesús, y muchas veces lo dijo con ejemplos muy prácticos, es toda persona que hace lo que no dice y dice lo que no hace. Es una persona que habla de amor pero no practica el amor. Es una persona que habla de orar pero no ora. Es una persona que habla de trabajar en el ministerio pero no lo hace. Dios no quiere hipócritas. Dios quiere personas que sean congruentes con sus enseñanzas. Ojalá que tú y yo seamos de ese tipo de creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la tarea le fue confiada a los dos. El siervo bueno y fiel es aquel que se mantiene ocupado, procurando que siempre pueda cumplir fielmente las tareas asignadas. De esta forma el siervo estará siempre preparado. ¿Para qué? Para que cuando su Señor regrese, lo haya haciendo así, de manera que ese siervo no trabajó pensando ser recompensado. Pero el Señor, el siervo, ¿verdad? El Señor del siervo tenía en mente qué iba a hacer con estas personas cuando regresaran. Pero Dios siempre ha estado claro. No todo el mundo va a hacer la voluntad de Dios. A veces uno dice, pero ¿cómo el Señor permite que tal líder de tal nación haga tal o cual cosa? Aquí está el ejemplo. Este padre, este dueño, este, ¿verdad? Poseedor de bienes y siervos, le asigna la misma tarea a dos. Pero la decisión de qué van a hacer con la tarea asignada no es, ¿verdad? No es del padre de la familia. No, no es del Señor. No es del jefe, como decimos nosotros. No es del dueño. Él lo pone en manos de otros para ser administrado. Ahora, los administradores, los siervos, bajo quienes se pone esa responsabilidad, deben de hacerlo bien. Él sabe, Dios sabe que van a haber siervos buenos y van a haber siervos malos, y por eso da la advertencia, para que tú y yo nos vayamos por el camino del siervo bueno. Pero Dios está consciente que hay gente que no van a administrar bien las cosas que Dios ha puesto en sus manos, y no me refiero solo a las iglesias o a ministerios. Todo lo que la gente hace aquí es porque Dios lo permite, y hay gente que han actuado muy mal con lo que Dios le ha permitido tener en sus manos. Ojalá que tú y yo hagamos buen uso de las cosas que Dios pone en nuestras manos y seamos de inspiración para otros, para que ellos sepan que no es necesario hacer cosas malas, no es necesario pervertirse con las oportunidades que Dios nos brinda en la vida. Un llamado a la vigilancia. En Mateo 26:41, allí nos dice, como el texto áureo nos relataba, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios sabe
que hay una lucha espiritual porque la carne y el espíritu se oponen. Entonces, eso nos crea una lucha de manera, ¿verdad?, automática en nuestra vida espiritual, porque tenemos deseos carnales que no se corresponden con la palabra. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque esas son partes de las batallas que tenemos que lidiar, con las que tenemos que vencer para ser buenos administradores. Entonces, cuando el Señor muestra que uno de los administradores era bueno y el otro malo, y que aún sabiendo que había esa posibilidad, Dios le confía la tarea, el Señor de esta historia le confía la tarea de proteger sus bienes, quiere decir que Dios va a darnos la oportunidad a todos. Escucha bien, a ti Dios te está dando la oportunidad, a mí también, de administrar lo que Él pone en nuestras manos. Lo que hagamos con eso, quienes somos los responsables somos nosotros, no el Señor que ha puesto en sus manos esta responsabilidad. Entonces, cuando dice aquí que velemos y oremos, Dios te está llamando a que tú tienes que estar pendiente, despierto, activo. Debes estar completamente sobrio y observando todo el escenario para tú ver el más mínimo, ¿verdad?, peligro de desvío o algo que afecte el buen funcionamiento de lo que Dios te ha puesto. El realce de la vigilancia en esta parábola se manifiesta como un ejercicio correcto de la mayordomía. O sea, el hombre vigilante practica la administración responsable de lo que recibió de su Señor, sabiendo que está lidiando con lo que no es suyo. Recuérdate que lo que Dios ha puesto en mano tuya y mía no es nuestro. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Vamos, busquen en 1 Corintios capítulo 4. Ahí el apóstol Pablo habla de algunas cosas importantes relacionadas al ministerio. Él dice, del verso 2 en adelante, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es lo que se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. En el verso 1, de ahí de 1 Corintios 4, dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. O sea, tú y yo, ¿qué somos? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí, Dios ha puesto en mano tuya y mía el trabajo de administrar su obra, de administrar sus bendiciones, de administrar sus dones y ministerios que Él tiene. El apóstol Pablo dice luego que nosotros debemos, por eso, ser hallados fiel. ¿Para qué? Para que podamos entonces recibir apropiadamente conforme a nuestro trabajo. El verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué va a recibir cada uno? Su alabanza. Y si tú y yo no administramos bien lo que Dios pone en nuestras manos, si decidimos dejar que otro lo haga, porque hay hermanos que somos así, ay no, yo no puedo, y entonces los hermanos que sí quieren trabajar en la obra, al ver que nadie lo hace, pues se sobrecargan ellos. ¿Qué tú crees que va a hacer Dios? Que la paga que te tenía que dar a ti por hacer parte del trabajo, se la va a tener que dar a aquel que sin poder la tuvo que asumir. Te exhorto, hermano, a que te involucres en la obra, a que no le dejes la obra a 2 o 3 de los hermanos de la iglesia. Tú puedes ser parte, tú puedes aportar. Tú no tienes que aportar lo mismo que otro aporta, en el sentido de tu propia persona, tu tiempo, tu trabajo en la obra, porque no estoy hablando solo de aportar dinero. A veces en la iglesia se necesita alguien para que dé una clase, se necesita alguien para que atienda a unos niños, se necesita alguien para que ayude a subir a los más de mayor edad de la iglesia, ¿verdad?, para una escalera. Se necesita alguien en una actividad para que sirva, para que distribuya el agua, para que distribuya el refresco, los jugos, para que distribuya los platos de comida, para que lleve las servilletas. Se necesita alguien en la puerta para cobrar por una actividad. Ponte en las manos de Dios y hazlo bien. Hazlo bien. No dejes que la tentación te corrompa, te dañe, te lleve a hacer algo malo. Seguimos aquí en esta gloriosa enseñanza. Nadie sabe el día ni la hora. Este siervo, el malo, dijo, no, hombre, el Señor mío no viene ahora. ¿Para qué yo me voy a estar esforzando tanto? Porque le voy a ser sincero.
Es mejor dejar que las cosas salgan todas mal que esforzarse para que salgan bien. Entonces la gente prefiere no hacer nada y que las cosas se hagan como sea. Al final, no, yo duré 8 horas trabajando. No, no es que tú duraste 8 horas trabajando, es si duraste 8 horas haciendo un buen trabajo en tu empresa, pero también en la obra de Dios. El tiempo que tú estás en la obra de Dios, ¿lo estás haciendo bien? ¿Solamente está pasándote el tiempo o tú estás involucrándote en que durante ese tiempo se haga bien lo que tú tienes que hacer? Por eso es que la palabra de Dios nos manda a que debemos aprender a redimir el tiempo, a sacar el mejor provecho de él, porque los días son malos y peligrosos. Use bien el tiempo, dale buen uso al tiempo, para que entonces te retribuya en buenos resultados por el buen trabajo realizado durante ese tiempo que te ha correspondido asumir esa responsabilidad. Mis amados hermanos, aquí en Mateo 24, que es parte de las parábolas de enseñanza que estamos analizando, podemos ver que el Señor dio varias instrucciones a través de parábolas y de enseñanzas muy puntuales con respecto a el escenario que él está viendo del fin del mundo. Y usted se recuerda que en el verso 24, desde el capítulo 24, el verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. El Señor Jesús está hablando ahí de su segunda venida. Y él habla acerca de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y en el verso 36 dice: pero del día y de la hora nadie sabe. ¿A qué día? ¿A qué hora se refiere el Señor? A su retorno, a su regreso. Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Entonces, lo que aquí podemos ver es que el Señor no está interesado en que tú y yo sepamos el día que Él viene, sino en que cada día estemos preparados para cualquier momento en que Él pueda venir. Como no sabemos cuándo Jesús habrá de venir, ¿qué debemos hacer? Estar siempre preparado esperándolo. Pues estar preparado en cualquier momento para el regreso de Cristo es parte de la responsabilidad básica de todo discípulo auténtico. Y qué bueno que entonces, cuando el Señor venga, nos halle que haciendo como, así como Él nos ha encargado, así como Él ha dicho en su palabra. La pregunta es: ¿estarás tú haciendo así como Dios ha tratado contigo? Porque Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Y a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes, a través de sueños, de diferentes métodos, Dios nos hace entender cuál es su voluntad. Y su voluntad puede ser que tú ores, su voluntad puede ser que tú te involucres predicando, tu voluntad puede ser que tú te involucres orando en los hogares. Hay hermanos que tienen ministerios en los hospitales, hay hermanos que tienen ministerio en las cárceles, hay hermanos que tienen ministerio para con niñas, huérfanas, hay hermanos y hermanas que tienen ministerio para con drogadictos, otros tienen ministerio de repartir, otros de regalar ropa, otros, no sé dónde Dios nos haya a cada uno de nosotros motivado, pero lo que te quiero decir es que el Señor te tiene que encontrar a ti haciendo así de aquello que Él te mandó que hiciera. Pero hay algo importante, hay que vivir con discernimiento, hermano. Tenemos que vivir con discernimiento. Aquí dice que este joven, el malo, se pervirtió de cierta forma, además de maltratar a sus consiervos. Dice que se empezó a emborrachar, a comer y beber con los borrachos. Eso revela que esta persona no estaba preparada para administrar lo que Dios iba a poner en sus manos. Esa persona sí quería quizá esa oportunidad, pero desde que pensó en ella, no la vio como la oportunidad de hacer lo que se le pedía, sino de hacer lo que le viniera en gana, de hacer lo que lo deleitara, de hacer lo que lo complaciera a él. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado. Lo que Dios pone no es para que nos adueñemos de él o de lo que Dios pone en nuestras manos, es para que administremos, para que sigamos haciendo el trabajo como si Dios mismo estuviera aquí, haciéndolo en representación de Él, con el mismo cuidado, con el mismo esmero y con la misma entrega.
Entonces, aquí podemos ver que la palabra de Dios nos habla claramente que nosotros debemos de ser cuidadosos. Oigan lo que dice. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Repentina, sin muchas oportunidades para la gente cambiar. Dios no quiere que eso sea así, por eso nos está dando tiempo a todos para que las cosas sean diferentes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos nosotros ser? Desde la antigüedad Dios ha reclamado que el pueblo tenga una vida santa. Ya estamos en el punto 2, ¿verdad? Del punto 3. La clase se divide en 3 secciones, sección 1, 2 y 3. Vamos a decir la sección 3, el punto 2. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo que la Biblia claramente nos dice en Primera de Pedro 1:16 es eso. Sed santos porque yo soy santo. Necesitamos vivir una vida santa en medio de un mundo que nos ofrece tantas cosas que a veces uno no sabe que como que si es buena, que si es mala. Vamos a cuidarnos y a pedirle dirección a Dios para no ir a fallarle, no ir a pecar contra Él. Mis amados hermanos, hoy más que en cualquier otra generación de cristianos necesitamos recordar que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es separarnos, apartarnos de lo malo, apartarnos de lo que nos quita la vista del supremo llamamiento, de aquel que nos redimió en la cruz del Calvario. Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué nos está llamando la atención? ¿Nos está eso impidiendo orar? ¿Nos está eso impidiendo ir a la iglesia? ¿Nos está eso impidiendo espiritualmente ser mejores cristianos? Si es así, debes alejarlo de ti. Debes alejarlo de ti porque no te está ayudando a seguir los pasos del maestro. Tenemos que preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo me está ayudando como cristiano? Quizás tú dirías, pero cuando yo como, ¿en qué me ayuda? No, porque cuando tú comes, si tú no comes y alimentas tu cuerpo, ¿cómo tú vas a poder servirle a Dios? O sea, no nos vamos a ir a un extremo. Pero la pregunta es, ¿qué aporta física o espiritualmente al bienestar de tu vida eso o aquello que tú estás haciendo? Cuando algo amenaza nuestra vida espiritual, debemos automáticamente alejarlo, pedirle a Dios que nos ayude y nosotros mismos alejarnos de ello. Mi amado hermano, yo lo que quiero es que tú alcances los mismos beneficios que logró el primer buen siervo, que fue puesto sobre todos los bienes. ¿Cómo se logra eso? Siendo buenos administradores de los bienes que Jesús nos pone. Dice aquí que nosotros optaremos por seguir el ejemplo del siervo fiel y prudente, evitando el trágico fin de los hipócritas. No seremos como el siervo malo. De manera, hermanos, que debemos de saber, puesto que en esta lección se retrata el perfil de un ministro dedicado, alguien que se siente satisfecho en cumplir su deber, que es servir a su Señor de forma semejante. La Biblia nos llama administradores de Dios y dice que debemos ser buenos administradores en 1 Pedro 4:10, o sea, eficientes y dedicados. El apóstol Pablo también habló sobre este asunto diciendo que es necesario que los hombres nos consideren como ministros, o sea, siervos y administradores. Tú y yo somos administradores de las cosas que Dios ha puesto porque ya Cristo no está. Ya Cristo delegó esa responsabilidad sobre otros. Unos tenemos más responsabilidad que otros, pero todos tenemos cierta responsabilidad en la obra. Esta parábola lo que nos llama la atención es que debemos de tener cuidado cuando se nos encarga algo de no creernos los dueños, sino que siempre conservemos la humildad y el sabio consejo de que somos administradores temporales hasta que el Señor vuelva y regrese. Que mientras Él no regrese, nosotros sencillamente estamos administrando lo ajeno. Pero hay gente que creen que están administrando lo que es de ellos. Y cuando eso sucede, cuando una persona se cree dueña de lo que han puesto en sus manos, comete muchos errores. No comete el error de creer que nada que pongan en tus manos tú eres el dueño. Siempre administralo sabiendo que tú vas a tener que dar cuenta de eso que Dios ha puesto en tus manos, de eso que otra persona ha puesto en tus manos y que en un momento tú vas a tener que rendir cuenta de ello.
Cada día vívelo sabiendo que tenemos que rendir cuenta, que tenemos que rendirle cuenta a Dios de lo que hacemos con nuestra vida, con la vida de los demás, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que Dios te bendiga mucho y permita que esta lección nos ayude a ti y a mí a poder desempeñar mejor el ministerio o la labor o la responsabilidad que Dios ha puesto. Que cada día, cada momento sepamos que Dios va a dejar que tomemos las decisiones, pero al final, según cómo nos comportemos, cómo administremos lo que Dios nos da, es que va a calificarnos. La pregunta es, ¿en qué nivel de siervo tú vas a caer? ¿En cuál de estos dos niveles? ¿En el siervo fiel y prudente o en el siervo malo? Ojalá que actuemos de tal manera que podamos estar con la seguridad de que seremos galardonados como el siervo fiel. Pero además, tú sabes ya lo que debes hacer. De manera que si no estás haciendo, para que, yo no voy a hacer nada porque así ni lo hago mal ni lo hago bien, no, tampoco así. Tú debes asumir cualquier tipo de responsabilidad, cualquier tipo de tarea. Hay muchas cosas en la grey del Señor, porque la mies es mucha y los obreros poco. Ojalá que Dios cuente contigo, conmigo y con todos para que formemos parte de ese equipo de hombres y mujeres que trabajan para la obra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad donde vamos a continuar con la lección número 11 para el próximo semana, como lo hacemos en la iglesia, pero gracias a Dios a los medios digitales de ahora usted lo puede ver en cualquier momento. La lección de próxima será la número 11, despertemos para la venida del gran rey. Dios te bendiga y Dios te guarde. Fue un placer de tu amado hermano y amigo en Cristo Jesús, Abdiel Taveras.